Como parte de las acciones del programa Quédate en Casa, el Instituto Sonorense de Cultura pone a tu disposición la agenda Cultura Sonora Digital. Quédate con nosotros. Después de investigar y escribir durante 9 años la vida del general Obregón, confieso, soy su admirador. Hoy, en su 92 aniversario luctuoso y en su memoria, en su homenaje, espero convencerlos para que ustedes también lo sean. En esta semblanza, aunque muy breve, se darán cuenta de ello. Más que una relación de hechos, trato de dar a conocer a la persona, al ser humano. No me fue fácil juzgar el pasado con los códigos de ética actuales. Hay que entender y valorar los hechos, los tiempos y las circunstancias en las que sucedieron. Gracias al apoyo del Instituto Sonorense de Cultura, los resultados de la investigación son el origen del libro denominado Álvaro Obregón Salido, 8000 años de historia. La pintura de la portada fue hecha en 1921, cuando era presidente el general Obregón, y es del distinguido y laureado artista español Julio Vila y Prades. Esto se hizo por iniciativa y como muestra de agradecimiento y reconocimiento de la colonia española en México. En la primera parte del libro, denominada Cronología ilustrada de su vida, biografía, se describe en el primer capítulo su personalidad con un retrato escrito. En el segundo capítulo se mencionan los eventos personales y familiares. El tercero se refiere a eventos políticos y militares. Y el cuarto son eventos laborales y empresariales. En la segunda parte, capítulo quinto, se presenta la información genealógica. En el libro se incluyen más de 1500 imágenes. Son fotos, documentos, testimonios relacionados con la vida y hechos del general Obregón. En esta presentación se incluyen solo unos pocos de ellos, pero ilustran el contenido. El general Álvaro Obregón Salido nació un 17 de febrero de 1880 en la hacienda de Ziquisiba, entonces ubicada en la municipalidad de Camoa, distrito de Álamos, hoy perteneciente al municipio de Navojoa. Sus padres fueron Francisco Obregón Gómez de la Madrid y Zenobia Salido Palomares, ambos originarios de Álamos. Ellos contrajeron matrimonio en Álamos el 17 de febrero de 1852, casual y exactamente 28 años antes del nacimiento del general Obregón. Él, el general Obregón, fue el menor de 18 hermanos. Eran toda una tribu. Se dice que su abuelo era de origen irlandés y que castellanizó el apellido O'Brien. Eso es mentira. Francisco Antonio Obregón, su abuelo paterno, era originario de los reinos de Castilla, de Lloreda, Valle de Cañón, Cantabria, ubicada en Santander, España. Como información complementaria, menciono, son ancestros directos por el lado materno del general, un hermano de San Ignacio de Loyola, también don Alonso de Estrada, que fue el primer tesorero real de la Nueva España en la época de Hernán Cortés, y además son ancestros 4 conquistadores. Al morir su padre, Álvaro tenía solo 4 meses de nacido. Quedan huérfanos todos sus hijos. Su madre, doña Zenobia, viuda, enfrenta un escenario muy difícil. En su niñez y juventud, en Álamos y Guatabampo, Álvaro alcanza una escasa preparación académica. Sin embargo, con el tiempo, en forma autodidacta, estudia
y sale del bache, de la ignorancia. Esto es importante. En 1904 contrae matrimonio con Refugio Urrea Toledo. El evento religioso se llevó a cabo en Echocoa y el civil en Guatabampo. Tuvieron 4 hijos, solo sobrevivieron 2, Humberto y Refugio Cuquita. En 1916, viudo, se casó en Hermosillo en segundas nupcias con María Claudia Tapia Monteverde, originaria de Guaymas, quien fue, lo menciono, reina del carnaval en ese puerto. Álvaro y María Tapia tuvieron 7 hijos, llamados Álvaro, Mayo, Alba, Francisco, María, Zenobia y el último Ariel. La foto que se muestra en la imagen es de 1928. Fue tomada unos días antes de morir asesinado el general Obregón. Fue un excelente esposo y padre fiel y amoroso, sin duda alguna. Y para demostrarlo, solo voy a mostrar un botón, con ello basta. El 7 de abril de 1920, desde la Ciudad de México, escribe una breve carta a María, su esposa, cuyo contenido, a mi juicio, constituye una bella muestra de amor y patriotismo. Lo leo textualmente. Mi querida María, los días venturosos que pasamos en Coahuila dejaron en mi corazón un recuerdo de esos que endulzan la vida. Mis enemigos, empequeñecidos por la impotencia, acuden a la calumnia, a la intriga, pero la verdad se abrirá paso y quedarán confundidos por el fallo de la opinión pública. Si mi destino me prepara encarcelamientos y vejaciones, ofrece tu dolor a la patria, sin implorar por ningún motivo misericordia ante ninguno de mis verdugos, que se burlarían de tu dolor, porque hace mucho que sus conciencias se cerraron a todo sentimiento noble. Recibe con nuestros queridos hijitos el corazón del que no los olvida. Álvaro. Esta carta la escribió el general en 1920, durante su primera campaña presidencial. Estaba en una situación tensa, después de comparecer ante un juez militar acusado de conspiración contra el gobierno de Venustiano Carranza. Esto lo llevó a salir huyendo de la Ciudad de México, disfrazado de ferrocarrilero, como todos lo sabemos. Pasando a su personalidad, ampliando los conceptos de su personalidad, es importante ver un retrato escrito del general. El mejor retrato, imparcial y objetivo, sobre la personalidad, las capacidades, las fortalezas y las debilidades del general Obregón, lo escribieron los que lo conocieron en persona, sus contemporáneos, amigos y enemigos. De ambos tuvo muchos. 12 personajes de la historia de México que tuvieron la oportunidad de conocerlo y tratarlo en diferentes lugares, fechas y circunstancias, expresaron por escrito su testimonio sobre la forma de ser y actuar del general Obregón. Lean, por favor, las expresiones de uno de sus más leales amigos, Juan de Dios Bojorquez, destacado intelectual, escritor y político sonorense, quien fuera, además, diputado federal constituyente en 1917. Con la información que ellos proporcionan, se desvela un ser humano dotado de rasgos muy singulares. En lo físico, el general Obregón medía 1,80 de estatura, tenía los ojos verdes, bigote y complexión fuerte. Fue un hombre dotado de una prodigiosa memoria e inteligencia también. Actuaba con paciencia o audacia según las circunstancias. Era ambicioso, también soberbio, orgulloso de cultura menos que mediana. Sin embargo, fue escritor y poeta. Amoroso, generoso y leal con su familia, sus amigos, colaboradores
clases desprotegidas e indígenas. Fue un líder nato, con carisma, emprendedor, negociador y conciliador, con fuerte poder de convencimiento, de claros principios revolucionarios, hay que decirlo. Gobernante comprometido, con dote de estadista, cualidades que supo aplicar en su momento en forma oportuna. Alcanzó el triunfo personal, familiar, militar, político y empresarial. Como ser humano, como todos, cometió errores, pero fueron muchos más sus aciertos. José Rubén Romero, escritor y poeta, autor de entre muchas obras de La vida inútil de Pito Pérez, dice: Obregón supo ser enemigo y también amigo. Supo amar, ni olvidó un favor, ni perdonó una injuria, textualmente. Era un sentimental que amaba u odiaba, pero sin careta. La mano de Obregón, única y grande, a veces imperfecta como mano de hombre, a veces generosa como mano de Dios. Algunas de sus frases más conocidas se muestran en la siguiente imagen. La última frase: no hay un general que resista un cañonazo de 50,000 pesos, resulta que no es de él. En el libro podrán conocer por qué lo afirmo. Ojalá lo lean. Es importante la opinión sobre un aspecto nuevo que voy a tratar, que se refiere al aspecto militar de la vida del general Obregón. Un gran personaje como fue don Francisco L. Urquizo, una gente muy buena, muy leal al general Carranza, se expresa del general Obregón y ustedes lo pueden leer en la imagen. Fue el general Obregón, dice, un gran soldado, entre muchas otras cosas. Nunca perdió una batalla en su vida militar. La actividad militar durante la época o la etapa revolucionaria acontece de 1912 a 1915. Se consigna esto en el libro que escribió el propio general, 8,000 kilómetros en campaña. Su lectura permite conocer al detalle un periodo de intensa actividad militar. Recorren 858 kilómetros en campaña contra Pascual Orozco, 3,498 kilómetros contra Victoriano Huerta, 3,644 contra Francisco Avilla y contra Emiliano Zapata, que de alguna manera estaban unidos. Esto permite entender también cómo y por qué terminó invicto. Lean el libro del general Obregón. El libro 8,000 kilómetros en campaña se editó en 1917 y el autor expone, entre otras cosas, sus nobles motivos para escribirlo. Otra vez, un reflejo de su personalidad. Dice: lo hago por la obligación indeclinable que tengo de hacer justicia a cada uno de los hombres que me acompañaron en la lucha, librando así la verdad de las mutilaciones que pudiera sufrir. La posterior actividad militar después de la revolución es consecuencia de la rebelión de la Huertista. Acontece en los años 1923 y 1924. Se origina lamentablemente al término del periodo presidencial. Inconformes se rebelan, se rompe el triunvirato sonorense, se origina una guerra civil fratricida entre hermanos revolucionarios, con un alto costo de 6 meses de lucha armada y más de 7,000 muertes, entre ellas personajes como pudiera ser Rafael Buelna, Fortunato Maicote, etc. Lamentable, triste y trágico suceso. Pasando a la parte política de la vida del general Obregón, quiero recordar lo siguiente. Él inició su vida política en 1905 y de ese año a 1912 ocupó diferentes puestos en Guatabampo. Fue primer regidor de Guatabampo 3 veces consecutivas y después fue presidente municipal. De 1916
a 1917 fue secretario de Guerra y Marina con Carranza. En 1917, el general Obregón influyó significativamente en el contenido social y liberal de la Constitución de la República, en lo que se refiere sobre todo a los artículos 3, 27, 127 y 130 constitucional. Vean ustedes en la imagen. De 1920 a 1924, el general Obregón es presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Su gobierno como presidente de México, terminada la revolución, era un reto sumamente difícil. Levantar la moral y unificar a la sociedad, institucionalizar las conquistas sociales postuladas por la propia revolución, reconstruir la economía, independizar a los militares de la política. En este contexto, Obregón gobierna con racionalidad, honestidad y transparencia, con sentido práctico, dentro de la ley. Aplica una ideología que es una mezcla de libre empresa con política social del Estado. En lo económico, promueve un capitalismo nacionalista y revolucionario. Respeta totalmente la libertad de expresión. La revolución hecha gobierno comienza bien. Se basa en un socialismo, yo diría, muy mexicano, consignado brillantemente en la Constitución de 1917. Destaco algunas, no todas, algunas de las acciones de su gobierno. Profesionaliza y moderniza el ejército. Impulsa agresivamente el reparto agrario. Fomenta la convivencia de propiedad privada y social. Incrementa la producción agropecuaria como base para generar empleos y alimentos. Apoya y organiza al sector obrero en lo legal, en lo individual y también en lo gremial. Implementa una agresiva política educativa y cultural. Negocia la deuda externa y atrae la inversión extranjera sin traicionar a México. Ordena las finanzas públicas, reconstruye la economía y la infraestructura en la medida de lo posible. Al finalizar, sus logros son positivos, pero insuficientes. Avanza en todos los ámbitos, pero las carencias y demandas eran muchas. Abordo dos temas muy difíciles durante su gobierno: Obregón y la Iglesia, sus relaciones, y los tratados de la Huerta Lamón y los de Bucareli. Con relación al primero, Obregón era anticlerical, no antirreligioso. De su amplia comunicación con las autoridades eclesiásticas se presentan en este evento dos escritos que dan muestra de ello. En 1922, al ser designado Papa Pío XI, el entonces presidente de la República, el general Obregón, le informa al sumo pontífice que su gobierno, que se rige por leyes liberales, permitirá actuar libremente a los ministros de todos los cultos, incluyendo por supuesto a los de la Iglesia Católica. En carta publicada por Excelsior el 2 de febrero de 1923, el presidente Obregón, con base en 3 palabras, virtud, moral y confraternidad, define con precisión las responsabilidades que le corresponden a la Iglesia y las que le corresponden al gobierno. Leemos textualmente: el programa fundamental de la Iglesia Católica, según nos lo presentan en teoría los encargados de su desarrollo, consiste principalmente en encauzar todas las almas, por el sendero de la virtud, de la moral y de la confraternidad, en la más amplia acepción de la palabra, tratando de estos nobles postulados de asegurar una aventura infinita para todos en la vida eterna.
los postulados fundamentales del gobierno actual, el del general Obregón, que creen interpretar fielmente los anhelos populares, pueden considerarse así: encauzar a todos los hijos de México por el sendero de la moral, de la virtud y de la confraternidad, las mismas tres palabras, en la más amplia acepción de la palabra, tratando de encontrar dentro de estos postulados un mayor bienestar para la vida terrenal. Y si los dos programas llegaran a realizarse, sería la conquista máxima de bienestar para todos los habitantes de la Tierra. Abordo ahora el segundo tema, difícil y controvertido. Me refiero a los tratados de la Huerta Lamont y sobre todo los de Bucareli. Los primeros se dieron en 1922, los segundos en 1923. Se dice que fueron una ocurrencia de Obregón, siendo ya presidente de la República, con el fin de que su gobierno fuera oficialmente reconocido por las potencias extranjeras, especialmente por los Estados Unidos de América, y entonces así conservar e incrementar el poder de su gobierno. Esto es falso. Desde 1919, en campaña, en declaraciones públicas, expresó el general claramente su posición con relación a dos cosas: a la responsabilidad de reconocer y pagar la deuda externa y a la no aplicación retroactiva de la Constitución de 1917. Como prueba de lo que estoy afirmando, quiero decirles, el 9 de marzo de 1920, en campaña, desde Piedras Negras, Coahuila, en carta de respuesta al periodista americano W.D. King, el candidato ratifica y manifiesta con toda claridad su postura con relación a estos dos temas. Con relación a la negociación de la deuda externa a través del Tratado de la Huerta Lamont, se reconoce al final una deuda internacional de 1,000 millones de pesos, más intereses. Este acuerdo se firma el 16 de junio de 1922. En 1923, en la casona ubicada en Bucareli 85 de la Ciudad de México, del 14 de mayo al 15 de agosto se llevan a cabo arduas y muy difíciles negociaciones, básicamente sobre dos temas. 1. La reposición de los daños a extranjeros durante la Revolución. Y 2. La no aplicación retroactiva del artículo 27 a las concesiones petroleras otorgadas antes de la promulgación de la Constitución. Los acuerdos a los que se llega se consignan en dos documentos llamados convenciones: la especial de reclamaciones, que se firma el 18 de septiembre de 1923, y la de reclamaciones generales, que se firma el 10 de septiembre del mismo año. Por tratarse de un tema de carácter internacional, por supuesto, el contenido de ambos documentos fue presentado, analizado y sometido a debate en la Cámara de Senadores. Esto hecho, curiosamente, por algún perverso quizás motivo, poco se reconoce. El 27 de diciembre de 1923 se aprueba en la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta, la Convención Especial de Reclamaciones, con solo un voto en contra. Se publica dicho acuerdo en el Boletín Oficial de la Federación del 26 de febrero de 1924. Durante el mes de enero y primeros días de febrero de 1924 se discute acaloradamente en las asambleas de la Cámara de Senadores la llamada Convención de Reclamaciones Generales. Se aprueba también por mayoría absoluta, con 28 votos a favor y 14 en contra. 6 senadores, que es importante mencionarlo, habían sido diputados constituyentes en 1917, votaron a favor. 5 de ellos eran del área liberal más radical o jacobina,
Además, se suman personajes de gran prestigio nacional, como sería, por ejemplo, Vito Alessio Robles. ¿Se deben calificar a estos senadores como vendepatrias, como algunos califican al presidente Obregón por este hecho? El 2 de abril de 1924 se publica en el Diario Oficial de la Federación la aprobación por la Cámara de Senadores de esta Convención de Reclamaciones Generales. Pasando a los eventos laborales y empresariales de la vida del general Obregón, quiero mencionar, en su adolescencia y juventud, entre 1891 y 1900, aprendió e hizo de todo. Fue carrocero, vendedor de cigarros, peón de hacienda, mecánico, carpintero, agente viajero de artículos de piel, maestro de primaria, operador de maquinaria agrícola, entre muchas otras cosas. De 1903 a 1928, ya adulto, se transforma en un exitoso y reconocido empresario. Fue agricultor, inventor, comerciante, industrial, etc. Es sorprendente la cantidad y diversidad de empresas en las que participó. Increíble su creatividad, capacidad de gestión y liderazgo para impulsarlas a nivel nacional e internacional. En este tema, su testamento también es una muestra de su honestidad y sentido de responsabilidad al señalar: todos los bienes y propiedades de la sociedad conyugal corresponderán legalmente a mis acreedores y se procederá a su venta para liquidarles sus créditos respectivos, debiendo incluirse las propiedades de mis hijos menores. Un día como hoy, hace 92 años, lamentablemente, fallece asesinado el general Álvaro Obregón Salido. El gobierno del estado de Sonora lleva a cabo este evento que estamos compartiendo virtual en su memoria. El 17 de julio de 1928 muere asesinado por José de León Toral en el restaurante La Bombilla. Tenía solo 48 años. Se cumple su propio pronóstico: viviré hasta que haya alguien que cambie su vida por la mía. ¿Qué sucedió inmediatamente después de su asesinato? ¿Cuál fue la reacción, el comportamiento del pueblo y del gobierno mexicano? No encontré antecedentes en la historia de México de ningún otro personaje que hubiese recibido inmediatamente después de su muerte, en el mismo año, los reconocimientos a nivel nacional, estatal, regional, local y personal de que fue objeto el general Obregón. Menciono algunos de ellos. En lo regional, el mismo día de su asesinato, el cuerpo del general, porque así lo decía él, fue trasladado por tren a Guatabampo. En la Ciudad de México, antes de salir, se le rinden honores y una despedida multitudinaria. En el trayecto, en todos los pueblos por lo que pasaba, la gente, a la hora que fuese, en forma voluntaria, lo recibía y cantaba el himno nacional. Este es un testimonio de su hija Refugio Obregón Urrea. En lo local, 11 días después de su muerte, los miembros de la Cámara Agrícola y Comercial del Mayo, por acuerdo de asamblea, deciden construir un monumento en su memoria en Navojoa, financiado con la cooperación de sus habitantes. 3 años después, el 17 de julio de 1931, el monumento fue inaugurado. La Cámara también solicitó al ayuntamiento local cambiar el nombre de la avenida entonces Central y poner el nombre de Álvaro Obregón, lo cual el Cabildo aprobó el 2 de septiembre de 1928. En el ámbito estatal, en el mismo año 1928, por decreto de la 33ª legislatura del estado de Sonora, se da a Cajeme la categoría de ciudad y se cambia el nombre por el de Ciudad Obregón, Sonora. Se declara también el 17 de julio día de luto en el estado de Sonora. A nivel nacional,
En diciembre de 1928 años, el mismo año de su muerte, el Congreso de la Unión declara al general Obregón benemérito de la patria. Decide que su nombre se ponga con letras de oro en el recinto oficial del Congreso. Autoriza además, se construye un monumento en su memoria, primero en el Paseo de la Reforma. El decreto se publica el 4 de febrero de 1929. El monumento finalmente se ubicó en la avenida Insurgentes, todos lo conocemos. Se diseñó y se edificó siendo regente de la Ciudad de México don Aarón Sáenz, su fiel colaborador y amigo. En lo personal, el 22 de noviembre de 1928, en una carta que escribe León Toral, su asesino, reconoce las cualidades como ser humano del general Obregón y expresa su arrepentimiento por haberlo asesinado. Para terminar, como conclusiones, es urgente para México rescatar la ideología, principios y proyectos revolucionarios, consignados, yo diría, brillantemente en la Constitución de 1917. Al general Obregón debe otorgarse el reconocimiento estatal y nacional que históricamente, a mi juicio, se merece. Para finalizar, un agradecimiento personal. Ante el confinamiento y aislamiento que exige la cuarentena a causa de la pandemia, esta presentación virtual fue posible gracias al apoyo tecnológico muy importante que me brindó mi nieta, Ivana Valdés Llanos. Muchas gracias a todos por su atención y paciencia. Lo dice Humberto Valdés Ruiz Sánchez, para servirle. Esto fue Cultura Sonora Digital. Sigue pendiente de nuestra programación en redes sociales.